Hola, esta ya es la última parte de este tutorial. Yo sé que se alargó mucho, pero tenía que enfocarme en los ojitos, en explicarlo muy bien. Ya con esta parte terminamos, queda la mochilita completa con el fajón, que es hecho a crochet, está muy fácil. Y sin más, empecemos con el paso a paso. Invitarlos, si les gusta el tutorial, si les gusta mi canal, si gustan apoyarme, desean compartir el paso a paso, les agradezco mucho, agradezco sus comentarios, valoro muchísimo que se suscriban a mi canal, que me comenten los tutoriales, que pregunten siempre, no se preocupen, estoy para contestar cualquier duda. Empecemos a trabajar. Bueno, ya estando así, vamos a hacer solo 2 puntos, pero de los dos solo voy a hacer uno mitad y mitad. Entonces, mitad con negro, hago la otra mitad con rojo y lo voy a terminar con negro. Y aquí hago un punto con negro, recuerden, agarrando la pestañita, solo la pestañita, y este punto negro que queda es donde voy a empezar el blanco. Entonces lo corro para acá, mire, así, recuerde que no quede tan tensionado atrás, acomodo mis hilos negros, este no puede quedar ni tan tensionado, tampoco tan suelto, lo sostengo acá, no, y quedó bien. Y empiezo a trabajar puntos blancos, el primero sobre negro, venga, como este que quedó suelto, los otros sobre blanco, mire, agarrando el hilo de atrás, todo blanco, creo yo que hasta ahí, porque voy a empezar a hacer la forma como ovaladita. Entonces acá termino, voy a hacer este punto con negro, acomodo mis hilos que queden bien, termino este punto con negro agarrándome de la pestañita, ahora lo suelto, agarro el rojo agarrando de la pestañita y acá me agarro con negro para no perder esta línea negra. Esta es la que no quiero perder y vuelvo a repetir, hago uno con rojo, uno con negro que queda en el primer blanco, y voy a hacer todo blanco agarrando de la pestañita, solo la pestañita de atrás, de esta forma. Empezamos a correr los ojitos de Spider-Man. Y recuerden que acá solo voy a hacer un blanco encima de negro, y ya me cambio a negro, hago un punto negro agarrando todo el punto de abajo, un punto negro que lo termino con negro, y voy a hacer los medio puntos. Este blanco ya no lo uso, ya se me estaba olvidando, este blanco ya listo, se queda ya en la parte de atrás, y acá voy a hacer medio negro, medio rojo que lo termino con negro. Aquí hice dos así, pues acá voy a hacer dos también. Mire, para terminarlo, este ya lo voy a terminar con rojo porque ya me quedarían las dos pestañas, 1, 2, este segundo sí lo termino con rojo. Y voy a hacer el punto como está acá. Acá dice que me agarro de el punto completo, ahora de una pestañita del punto completo
de una sola pestañita, las dos pestañitas, una pestañita, y así sigo haciendo mis cuadros. Una pestañita, el punto negro, y acomodo mis hilos para continuar. Así ya me están formando los ojitos. Entonces voy a correrlo un poquito más hacia afuera, solo un poco, y ya yo creo que le estoy dando la formita para que ya me quede la carita de Spider-Man y irle terminando sus ojitos. Bueno, yo ya di la vuelta, así nos están quedando los ojitos, ya lo abrimos acá. Y en esta voy a dejar dos puntos, un solo punto rojo, perdón, solo un punto rojo, porque no quiero ya agrandar tanto mi ojito hacia afuera. Entonces voy a dejar solo un punto rojo, que lo voy a hacer con negro sin terminar. Voy al blanco, que lo traigo de allá para acá, a ver. Solo dejé un punto rojo y lo estoy haciendo con negro sin terminar. Traigo el blanco acá y acá, sostengo que no quede muy tensionado en la parte de atrás, y termino el punto negro con blanco, y voy a hacer dos blancos acá sobre el negro. Recuerde que había dejado dos cadeneticas negras, esas las hago con blanco, y hago todo con blanco, guardando siempre el hilo blanco en la parte de atrás. Mírenlo, acá está. Y guardando siempre el negro y el rojo, que los voy a ocupar para seguir trabajando. De esta forma, acá voy a dejar dos blancos porque voy a empezar el negro en este blanco. Acá dejo dos blancos libres, termino con negro, hago un punto negro, lo termino con negro, y acá voy a hacer un punto negro sin terminar, lo termino con rojo. Aquí lo termino con rojo y hago un punto rojo más, así, para empezar a recoger el ojito, que empieza a quedar como una gotita. Aquí hago con blanco, perdón, con negro, ¿sí ve? Ya me confundí. Acá con rojo, son dos con rojo, 1, 2, termino este con negro, lo agarro de acá debajo para que me quede la línea, y alcanzo a hacer otro punto negro acá, pero agarrándome de la pestañita. Y ahora sí hago todo blanco hasta encima de estos dos, para empezar a darle un poquito de redondez acá al ojo. Los dos negros, 1, 2, y voy a empezar nuevamente el rojo. Mire, así ya nos van quedando los ojitos. Quiero alargarlo acá un poquito, por eso le voy a hacer dos negritos para que me quede acá la puntica como una curvita y empiece a tomar una forma acá redondita. Voy a dar toda la vuelta, ya sabemos cómo, y nos vemos para seguir con los ojitos. Bueno, ya di toda la vuelta. Acá tengo 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá sí ya tengo 1, 2, 3, 4, porque recuerda que está la división. Entonces, así hemos avanzado. Hasta este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con blanco. Estoy tratando de darle acá una formita un poco circular para hacer el ojito alargadito.
redondito, estilo una gotita. Pues no va a quedar tan parecido a una gotita, pero sí, esa es la idea. Aquí alargadito. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de la vuelta 5 de blanco, que ya está terminada, en esta vuelta ya no la vamos a alargar más. Entonces acá hago la cantidad de blancos, de rojos que ya tengo, y voy a hacer el punto negro sobre negro. Vuelvo a retomar el blanco. Recuerden, siempre estiro mi bolsita para que el hilo de atrás no quede tensionado. Sostengo y empiezo a trabajar con blanco sobre blanco, desde el primer blanco en adelante, porque aquí ya no lo voy a alargar más, ya lo voy a subir un poco nomás, un poco como hacia arriba, entonces ya no quiero que se vea más alargado. Y voy a dejar 2 blancos libres. Aquí ya me quedan 2 blancos libres donde voy a hacer con negro. Voy a hacer 1, 2 puntos negros sobre blanco y retomo el rojo. Halo un poco que no está recogido en la parte de atrás, y voy a hacer 1, 2, 3, 4 rojos. Vuelvo con el negro. Aquí también, como mis hilos atrás, hago 4 rojos. Uno, 2, 3, 4 rojos. Hago también 2 negros. 1, recuerda que acá lo agarro por debajo, agarrando los 2 hilos, y 2. Y hago los blancos, que los blancos los voy a hacer solo hasta donde está el blanco. No quiero alargarlo tanto, entonces ya no voy a hacer los blancos corridos, solo los hago hasta donde está el blanco. Aquí ya termino hasta donde está el blanco. Hago lo mismo, negro sobre negro, y voy a continuar con el rojo en la puntada que corresponde. Checo, mira, ahí está recogido un poco atrás, y acá corresponde la puntada, que es 1 agarrando toda la cadeneta, 1 solo una pestaña, toda la cadeneta, una sola pestaña, y así estoy avanzando de esta forma. Se van formando mis ojitos. Así voy a avanzar, voy a dar toda la vuelta y ya les enseño cómo seguimos acá cerrando los ojitos. Bueno, así voy avanzando. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas con blanco. Y recuerden que ya les dije que ya aquí no lo vamos a alargar más. Vamos a dejar punto sobre punto. Traemos el blanco para acá. Estiro mi bolsa para que quede en la parte de atrás la tensión bien, que quede bien tensionadito. Ni tan largo ni tan corto el hilo de atrás. Lo sostengo, termino el punto blanco y voy a empezar a hacer puntos blancos sobre punto. Ya en este lado no estoy alargando puntos, entonces simplemente estoy haciendo punto blanco sobre punto blanco, y acá voy a hacer 2 puntos negros sobre blanco. Dejo 2 puntos negros. Dejo 2 puntos blancos, perdón, para hacer 2 puntos negros. Sin terminar el segundo negro, agarro el rojo. Aquí aún no vamos a retomar
el diseño de los cuadros. Seguimos trabajando plano para que eso no nos cambie la forma de los ojos, que los ojos queden lo más parecido el uno al otro, y si cambiamos la puntada pues nos va a cambiar la forma de los ojos. Entonces prefiero dejarlo así para que no nos vaya a cambiar mucho el diseño. Aquí hago el negro que corresponde. Hago los rojos que también se han ido aumentando. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos. A este lado creo que también tiene que quedarme igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, me quedan igual 6 rojos. Vuelvo a cambiar al negro para terminar acá y hago 2 puntos negros y termino con blanco. A mí se me olvida decirles que acá termino con blanco y ya dejo el blanco. En un momento seguí con el blanco, me tocó desbaratar los pocos puntos que había hecho y dejar el blanco porque no me lo puedo llevar. La idea es que vea, acá termino el último blanco, ya dejo el blanco a un lado, ya no voy a trabajar más con ese blanco, y acá voy a empezar uno negro y aquí sí continúo la puntada con rojo. Entonces tengo la puntada del diseño, esa es la que hago. De esta forma. Eso era lo que quería enseñarles, conservando el diseño. 1, 2, 3, 4, 5. Ya con esta vuelta voy a completar el cuadro de 5. Entonces en la siguiente voy a hacerlo todo negro. Acá cuando termine 1, 2, 3, 4, 5 ya está. Cuando llegue acá, que se quede en 5 también, ya empiezo a hacer todo este negro. El ojito normal, aquí sí tengo que hacer la línea negra también como corresponda, pero igual se los voy a mostrar. Bueno, ya avancé y como les dije, ya aquí estoy dando la vuelta con negro porque ya tengo 5 vueltas de rojo para formar el cuadrito. Entonces aquí estoy dando la vuelta con negro. Recuerden que acá al unirlo con negro no se va a notar, miren, en ningún lado se nota la unión porque por eso lo hago sobre este negro. Queda así los dientecitos, pero es porque tiene textura. Entonces en todos lados tiene textura. Para que se vea, para que se note que es diferente y no se vea tan plana, tan plano el tejido. Bueno, acá volvemos a hacer lo mismo. Terminamos con negro, con la puntada que corresponde. Hacemos un negro sobre negro. Este lo vamos a agarrar aquí también debajo, no se ve mucho el blanco que hay ahí. Y vamos a hacer blanco sobre blanco, lo mismo. Estiro mi bolsa, mire, para que no se vaya a tensionar mucho el hilo. Acomodamos los hilos. Mira que por acá se me zafó un blanco y no, tienen que quedar los dos. Listo, ahí sí está bien. Sí, ahora sí empiezo a tejer blanco sobre blanco. Y recuerden que voy a dejar 2 blancos libres para empezar el negro, que es el que estoy corriendo. No se me puede olvidar guardar el hilo que está por dentro, este que está acá atrás, siempre lo voy a guardar. Aquí se me zafó un hilo negro, acá ya está. Y voy a hacer el negro. Acá igual lo que yo les decía, no voy a cambiar todavía, no voy a cambiar todavía la puntada, voy a seguir la misma puntada, agarrar la pestañita de atrás para terminar los ojos. Ya ahora que empecemos nuevamente los cuadros rojitos, sí creo que voy a empezar ya por tener la otra puntada
porque lo que nos falta de los ojos son 2, máximo 3 vueltas y acabamos. Aquí terminando. Negro sobre negro y negro en los dos primeros, acá, los dos primeros blancos, y volvemos a hacer el blanco. No queda el negro, el rojo está recogido un poco, ya lo voy a jalar un poco, mire, así hasta terminar el último blanco. Y este ya sigue todo negro. Voy a alar un poco el rojo que se había recogido, y este va todo negro porque recuerden que estoy en la línea negra. Voy a hacerle el diseño. Entonces la puntada de abajo es agarrando uno de la pestañita y agarrando uno completo. Eso es lo que yo tengo que hacer, una puntada completa, una solo de la pestañita. Así voy a avanzar todo hasta terminarlo y nos vemos acá nuevamente. Mire, ya empieza a verse en los ojos como queríamos. Y para avanzar y terminarlo. Bueno, aquí ya estamos terminando la parte del ojo. Me gusta cómo se ve. Me encanta que quede bien redondito, pero pues bueno, dejémoslo así. De todas maneras, esta curvita acá es un poco complicada, pero así creo que está bien. Ya empecé acá la vuelta, metí otra vez los rojos. Recuerden, esta puntada que está en este cuadro ya la pasé para acá, que es agarrándome de la pestañita de atrás. Esta que está acá, mire, acá la acabo de meter. Y acá hice lo mismo, negro sobre negro, y acabo de hacer 2 blancos. Creo que alcanza para uno más, 3 blancos para hacer un negro. Dos, qué pena. 2 negros que son los mismos puntos que estoy haciendo desde la parte de abajo. Mire, 2 negros. Acá hice 2 negros, acá 2, acá 2. Acá pues era todo negro y acá acabo de hacer 2. Y voy a hacer, creo que a esta altura estaba bien los 2 puntos negros. Acá voy a hacer todo rojo, guardando el hilo de atrás y los 2 que tengo adelante. Acá tengo la puntada que es agarrándome del medio de los puntos, pues lo mismo voy a hacer, pero este primer negro sí lo agarro de la pestañita para que no me vaya a cambiar la forma del ojo. Ya a partir de este sí lo puedo agarrar todo el punto, que es agarrándolo en medio, metiendo la aguja acá en el medio de los 2 puntos, pasándola hasta el otro lado. Ahí voy a hacer, porque ese es el que tengo acá. Ese es el punto que tengo acá, el mismo que tengo acá, acá y acá. Si se dan cuenta, desde acá empezó y mire cómo lo he corrido hasta acá. Así voy a hacer este rojo. A ver, dejando un solo negro para que no se pierda la línea. Este sería el punto negro. Alcanzo a hacer uno rojo y aquí ya alcanzo a hacer el punto negro para que no se pierda la línea. Me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces en la siguiente vuelta esta línea negra tiene que quedar un poquito más corrida, o sea que en este primer punto ya puedo empezar el rojo para que me queden los 11 rojos. Y voy a hacer lo mismo acá. Voy a hacer rojo en la parte de acá, tenía en la parte de acá tenía metiéndolo sobre la V, que sería y acá sigue agarrándome sobre la pestañita. Ahí fue donde terminé, o sea que acá puedo hacer encima de este voy a hacer el que se mete agarrando la V, mire, en medio del punto, para que me forme una V. Esa es la puntada que voy a empezar acá, en medio del punto de la V que forma el punto. De ahí es de donde me estoy agarrando.
de ahí. Recuerden que los últimos negros ya les digo si lo hago de ahí o no. No, estos dos últimos negros no los voy a hacer agarrándome de la V, porque no quiero que se dañe solo uno. Mira, acá agarré de la V solo uno, el otro sí lo agarro de la pestañita y voy a hacer los dos negros. 1, 2, los 3 blancos que me quedan. 1, 2, 3 y acá hago un negro. No importa que siga rojo, yo tengo que hacer el punto negro de separación. Dejo el blanco atrás y voy a continuar con el rojo. Bueno, el orden que llevo es que este lo hice acá y el que sigue acá son la puntada que va agarrada de las pestañitas. Entonces esa es la puntada que yo hago acá, solo agarrándome de la pestañita de atrás, y así voy a continuar. Solo me falta una vueltica y ya quedarían terminados los ojos de mi mochila de Spider-Man. Bueno, yo adelanté acá esta vuelta, este pedacito, para que ustedes vean lo bonito que va a quedar puntudo. Acá tenía 3, entonces solo hice 1. Se dan cuenta que muy bonito. Tenía 1, 2, 3 blancos, hice sobre negro negro, acá hice los 2 blancos, y en este blanco que me quedó libre hice el primero de 2 negros, uno sobre blanco, uno sobre negro, y empecé acá el rojo. Ya en esta vuelta me quedan completos. Sé que a partir de esta tengo que seguir con el negro, o sea, en la siguiente vuelta les voy a mostrar cómo tapo acá para continuar ya haciendo cuadritos, formando los cuadritos como tal. Aquí voy a terminar este con rojo. Quise igual mostrárselos porque no es lo mismo mostrarles que darles una explicación ya con el hecho. Entonces les voy a mostrar con el otro ojito. Recuerde que esta puntada es metiendo la aguja por el medio de los puntos. Acá este es el último. Hago el punto negro sobre negro agarrándome la pestaña. Esta parte de rojo es haciendo el punto en la V, atravesando el punto donde forma la V hasta el otro lado de esta forma. Mire, atravesándolo hasta el otro lado de esta forma. Aquí también vamos a completar ya los 11 rojos. Entonces en la otra vuelta ya tendremos el cuadro completo. Ya no tenemos que ampliar más ni correr los negros para ningún lado. Ya estos dos serán la línea que quedará para seguir formando el cuadro. Igual acá. Recuerden que acá hago un rojo encima del primer negro. Tengo 2 puntos negros y hago un negro sobre negro agarrándome de la pestañita. Mira que por acá está como muy apretado ya lo acomodé para que no quede recogido en la parte de atrás, y un negro en el primer blanco. Dejo 2 blancos libres y voy a hacer 2 blancos agarrándome de la pestañita. Aquí ya dejo el blanco en la parte de atrás, hago el punto negro que va sobre negro y voy a continuar con rojo. Eso es todo. Este punto es uno normal, viene siendo este es el de la V, y el que sigue después de la V, uno normal, uno sí, agarrándome de la pestañita. Este punto queda agarrándome de la pestañita de encima de todo el borde. Así lo voy a hacer. Voy a continuar, ya les enseño la última vuelta de los ojitos. Bueno, aquí ya di la vuelta
ahora voy a enseñarles. Acá donde tengo los dos blancos voy a hacer solo un blanco, solo uno, no voy a hacer más porque no quiero alargar más el ojo. Ya es el último puntico, no me queda espacio para más porque ya es el último, porque ya es la esquinita. Simplemente un blanco, vamos a hacer un negro sobre blanco y los dos negros que tengo que hacer los tres blancos seguidos porque está la línea que vuelve a empezar ahí, entonces no puedo correrlos, no puedo quitar ninguno. En la otra vuelta, si encima de este negro puedo hacer un rojo, pero ya se las enseño. Y acá voy a seguir con los rojos. Recuerden que ya tengo los 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hago esa misma cantidad. Bueno, ya di toda la vuelta con rojo hasta acá. Recuerden que empecé aquí. Hasta acá ya llegué con rojo y voy a hacer lo mismo. Como tengo 11 rojos, acá tengo que hacer los dos negros de la línea, agarrándome la pestaña. Uno sobre este blanco. Un blanco sobre blanco. Lo halo un poco para que no quede recogido en la parte de atrás. Y un negro sobre blanco. Voy a continuar con los cuadritos como deben de ir. Y ya les enseño cómo hacemos la siguiente vuelta, que ya la siguiente vuelta sí queda ya cerrado nuestros ojitos. Bueno, ya dimos la vuelta y acá quede un negro sobre negro. Vamos a tapar este blanco con negro y este primer negro que hay acá después del blanco lo vamos a hacer con rojo porque tenemos que completar este cuadro. Recuerde que la idea es completar este cuadro. Ya aquí podemos meter este primer rojo. Vamos a hacer los dos negros y hacemos todos los rojos así como va hasta acá. Y ya les muestro acá que también vamos a meter un rojo acá para en la siguiente vuelta hacer todos estos rojos. Recuerden que nos tienen que quedar 11 rojos acá y 11 rojos acá. Eso es lo que queremos hacer para completar los cuadros. Bueno, yo ya terminé acá. Mire, así nos quedó y así nos quedó. No les mostré porque realmente no vale la pena repetir lo mismo. Y ya quiero que terminemos. Acá termino los rojos donde están los rojos. Vamos a hacer un solo punto negro. No sé, creo que les dije que ya no iba más de los ojitos, que ya hemos terminado. No, sí me falta. Mire, hago rojo sobre rojo, la puntada que corresponde. Y acá voy a hacer un punto negro. Este es mi último punto negro que hago. Y ahora sí hago estos dos rojitos que me quedan allá. Los termino en esta puntada, que es agarrar todo el punto y hacer el punto por encima. Esta es la línea que les dije que la retomábamos, que es la línea negra que viene desde abajo. Eso es todo. Entonces acá en la siguiente vuelta, si lo tapo todo con rojo, me quedan 11 igual que estos, igual que estos, igual que estos. De hecho no me quedan, me equivoco, no me queda línea roja porque resulta que ya hice 1, 2, 3, 4, 5 vueltas rojas. Entonces la siguiente vuelta queda toda es negra, queda toda negra, no roja, porque ya tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo acá. Aquí ya me quedaron dos rojitos en el medio, acá me quedarán dos rojitos en el medio, un solo negro acá en la puntita, y termino todas las vueltas de 5 y la siguiente ya la hago totalmente negra. Realmente no les voy a mostrar más, no vale la pena pues hacerles más largo el tutorial. Entonces simplemente voy a terminar, voy a hacer toda la vuelta de negro, ya saben, con las especificaciones que les di. Volvemos a retomar los cuadros. Bueno, yo ya adelanté bastante, ya que estoy terminando mi bolsa. Toda la terminé con textura, igual la última vuelta la hice con textura para que se vea. Ya quedó terminada, con esto es todo. Vamos a hacer solo los pasadores. Quedó bastante alta para el tamaño, recuerda que son 100 puntos nomás. Y voy a hacer los pasadores. Es muy sencillo. Puedo hacer
10 pasadores, que haría 4 para el pasador y 6 de separación, para que me quede completo los puntos y se vea más recogida. Yo le terminé la vuelta, pero eso es normal. Y si le voy a hacer los pasadores cada 10 puntos, sencillo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos al aire, que es agarrándome solo del hilo alma. Acá 1, 2, 3, 4. Y cuento abajo 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto empiezo a hacer puntos bajos. En esta vuelta, estas últimas vueltas, sí voy a agarrar solo la pestañita de atrás del hilo. Ya no voy a hacer más diseño, voy a darle 2, 3 vueltas negras y solo voy a agarrar la pestañita del lado de afuera. Tengo 4, hice 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahí quedó mi primer pasador. Lo halo un poco para que no se vea el rojo, solo para eso lo halo y ya. Tengo el primer punto, voy a hacer el segundo, hago lo mismo, 4 puntos al aire, 1, 2, 3, 4 y cuento abajo 1, 2, 3, 4 y en el quinto empiezo a hacer puntos bajos hasta completar 10. Son 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí ya tengo 2 pasadores. Así voy a darle la vuelta. Creo que le daré 2 vueltas más de negro o 3, pero solo agarrando la pestañita de atrás, dejando el hilo alma para que quede escondidito. La voy a terminar solo con negro y voy a enseñarles un cordón muy sencillito, porque no va a llevar pompones, solo un cordoncito muy sencillo. Y el fajón también lo voy a hacer negro por petición de la clienta. Bueno, voy a enseñarles cómo hacemos el cordón. Yo tengo 1 metro con 30 centímetros de largo. Acá lo doblo a la mitad de los hilos y voy a hacer un nudito pequeño para agarrarlo de este gancho. Me voy a ayudar con este gancho. Vamos a trabajar los 2 colores. Entonces yo simplemente agarré mis hilos así como los estaba manejando, 2 rojos, 2 negros. Mire, acá les enseño. Así como los estaba manejando, medí 1,30 centímetros. 1,30 centímetros. Lo doblé a la mitad, o sea que quedó la mitad, quedó 70 centímetros. Ya les confirmo. Así ya dobladito. Con todo y nudo. Quedó algo más de 60 y 65 centímetros quedaron. Ya teniendo claro que es 1,30 m dividido doblado a la mitad, vamos a empezar a trabajar el cordón. Yo solamente estoy usando 4 cabos, 1, 2, 3 y 4. Miren. Si ustedes quieren que quede más grueso, sencillo, acá no pongan 2 negros, pongan 3 o pongan 4. Acá no ponen 2 rojos, ponen 3 o ponen 4 y listo. Entonces sencillo, le aumentan 1 o 2 hilos a cada cabo y ya. Yo voy a trabajar los hilos en una misma mano, los del mismo color. Explico. Los negros van a quedar en mi mano derecha, los rojos en mi mano izquierda. Siempre los voy a trabajar así. Y voy a trabajar por encima. Siempre este hilo, el primero de la mano derecha, siempre va primero para acá. Pero en el momento que yo pase el de afuera para acá y lo regrese a mi mano, entonces ya sigue el de la parte de afuera de los rojos. Siempre uno y uno, nunca repito. Empecemos. Los tengo así, los voy a manipular de esta forma. Este gancho me va a ayudar a darle un poquito de tensión y voy a empezar con este negro, lo paso para acá, para el medio de los rojos. Acá me ayudo, lo recibo y vuelve a quedar en mi mano derecha. Mire, ellos se organizan igual.
no se van a enredar para nada porque estoy trabajando muy pocos hilos. Ahora el rojo, el del lado de afuera, lo paso por el centro de los negros y lo regreso a mi mano izquierda. Eso voy a hacer. Ahora el rojo, luego el negro, luego acabo de pasar el rojo, ahora el negro, el rojo, negro, rojo, negro, rojo y así. Eso es todo. Siempre queda separadito y se ve perfectamente la separación que trae y por qué queda así. Siempre recupero en la mano el color que va. Eso es todo. Lo repito la cantidad de veces que quiera. Debe salir un cordón de 25 a 30 centímetros. Eso es lo que yo busco. Si ustedes ocupan un cordón más largo, pues cortan más hilo. Por ejemplo, si quieren un cordón mínimo de 1 metro, pueden cortar 2 metros y medio de hilo para que en el momento de entorcharlo o trenzarlo les quede largo. Igual no lo estoy ajustando. Si se dan cuenta, lo estoy tejiendo muy flojo. Si ustedes lo hacen apretado, les va a quedar más corto. En mi caso yo lo estoy haciendo bien flojo porque primero no quiero que quede muy grueso, muy ajustado, y segundo me ayuda para que quede un poco más largo con la cantidad de centímetros que tengo. Miren, así vamos avanzando. Paso el negro por el medio de los rojos, lo devuelvo a mi mano. Ahora el rojo para allá, lo devuelvo a mi mano. Ellos siempre se organizan solitos, realmente no es tan complicado. Negro para allá, rojo para acá y así. Lo voy a terminar y se los enseño ya terminaditos. Mire cómo se ve de bonito. Una hilera de rojo, una hilera de negro, así se ve precioso. Bueno, voy a enseñarles cómo hice yo el fajón. Son puntos bajos, es muy fácil de hacer, pero para las personas que aún no están familiarizados, quiero mostrarles. Yo voy a hacer el fajón primero y luego lo voy a pegar a la mochila. Vamos a hacer un fajón de 12 puntos. Si 12 puntos es muy poco, lo ve muy delgado, lo puede hacer de 15 puntos. Eso depende de qué tan delgado lo vea usted. Mire, a mí me parece que 12 puntos están perfectos, no es tan ancho, tampoco tan delgado, pero depende cómo lo vea. Si lo ve muy delgado, puede hacerlo perfectamente de más puntos. Ya tengo mis 12 cadenetas, hago una cadeneta para subir y empiezo a hacer puntos bajos. Voy a hacer los puntos bajos, todos hasta llegar al borde. Es muy sencillo, realmente no tiene dificultad, pero sí es importante que ustedes sepan cómo terminar sus proyectos completos. Llego acá al último punto. Si ustedes no lo reconocen, marquen estos puntos de la orilla. Es muy complicado porque se nos pueden perder. Entonces, si no lo reconoce, márquelo. Llegué aquí al último punto, les muestro. Último punto bajo, hago cadeneta, subo y en este primer punto bajo empiezo a hacer mi punto bajo, pero me agarro de acá. Mire, acá está la hilera de cadeneticas que forman mis puntos bajos. Yo no meto la aguja por dentro, no, me agarro de acá de atrás. Mire, como lo tengo así por detrás, es muy fácil de verlo. Simplemente me agarro de ahí porque no estamos haciendo resorte, estamos haciendo un fajón, entonces por eso me agarro de la parte de atrás. Voy a terminar el largo de su fajón, depende de
de usted. Yo lo hice bastante corto porque es para un niño muy pequeño. Entonces depende si lo hace de 70 centímetros o de 110. Está entre 70, 80, 90 o 110. Acá hago mi último punto. No se me puede saltar. Lo mismo, cadeneta, giro mi trabajo y vuelvo a empezar en el primer punto. Si ustedes tienen dudas, pueden contar cada vez que hagan los puntos para que no se les pierda ninguno y quede así, derechita. Yo simplemente hice esto, hacen el largo, voy a pegarles, voy a enseñarles cómo lo pego, pero voy a pegar una tira primero y ya la segunda sí se las enseño a ustedes cómo la estoy pegando. Ustedes tienen que dividir su mochila y mirar en dónde queda mejor. Yo la dividí y acá me queda bien. Quedan 2 cuadros a este lado, 2 a este. Este es el centro, cuento. Si hacen el fajón de 12 puntos, sacan 12. Si lo hacen de 15, cuenta que quede 15 puntos aquí bien centrada y ya. Eso es todo. Voy a enseñarles cómo se pega y con esto terminaremos este tutorial, este paso a paso, que está muy bonito. Pronto les traeré mochilas de princesas. Niñas, yo sé que muchas no saben dónde queda la membresía YouTube. YouTube abrió una parte que es muy importante y es un espacio donde nosotros subimos patrones, tutoriales y cositas que no dejamos al público, lo subimos ahí. Es una cuota mínima, es muy poco lo que pagan para unirse a esa pequeña cuota y ahí tengo patrones y tengo cosas que no puedo enseñar. Yo voy a mirar si puedo sacar los permisos para hacer las princesas en mochilas. Si no las puedo sacar al público, tendría que hacerlas, pero para esa membresía. ¿Listo? Entonces, para las personas que quieran, que deseen apoyarme, la membresía aparece al lado de mi nombre en mi perfil de YouTube y dice unirse en letras azules. Ahí, si le da clic, ella le bota las opciones y usted ya se da cuenta, se entera un poco más de que es la de membresía. ¿Listo? Sin más, esto es todo por hoy. Nos vemos pronto en un tutorial nuevo. Bueno, yo ya pegué la primera parte de la tira de la cargadera del fajón. Voy a enseñarles cómo voy a pegar la segunda. Miren, esta. Pero les voy a mostrar con un hilo diferente para que ustedes vean de dónde me voy a agarrar. Miren, con este hilito les voy a mostrar. Yo me voy a agarrar, está el borde y yo me voy a agarrar de esta pestañita, miren. De esta. Ya les muestro para que ustedes vean cómo se ve el hilo ahí metido y sepan cuál. Mire, de una pestañita de acá, de una pestañita de allá. Tengo que hacer esto porque necesito que ustedes vean que yo no estoy pasando la aguja tan separada. Mire, vea, ahí se ve. ¿Sí ve? Ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Con una aguja punta roma como esta, simplemente agarro una pestañita de estas, así como les muestro, y lo mismo voy a hacer acá. Acá se ve perfectamente también las pestañitas que hay una a una, mire. Una a una. Igual, mire, que queden así de juntas, no quiero que se vean separadas. Y también que vean que es la pestañita que está antes del borde. Eso es todo. Ya teniendo claro de dónde es que me voy a agarrar, yo ya pegué la primera. Simplemente la pongo derechita, no puede quedar torcida, tengo que tener muy claro dónde está derechita. Después de haber dividido la bolsa, que esa es otra de las cosas que tenemos que tener muy claro, la bolsa la voy a dividir en el centro. Este es el centro del frente, me voy hasta la espalda, ahí está, este es el centro. Estos son 2 cuadros, 1, 2, entonces mi centro, ubico eso, acá lo mismo, 1, 2, tengo 2 hacia acá, 2 hacia acá, listo, sé que este es el frente. Pueden contar, si tienen dudas pueden contar, la idea es de que si son 10, 11 o 12 puntos, no importa la cantidad que usted hizo de ancha el fajón, entonces esos puntos quedan en el centro. Si usted hizo el fajón de 12 puntos, sencillo, ubica este centro, que sería la línea negra, y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6
hacia acá. Eso es todo lo que tengo que hacer. Después de ubicar este centro, cuento hacia acá, cuento hacia acá. No es más. Ya después de que ustedes tengan ubicado que ese sí es el centro, que hacia allá hay la misma cantidad de puntos que hacia acá, empezamos a pegarlo, que a los dos lados quede lo mismo. Entonces ya sé que eso es la misma cantidad de puntos, agarro la pestañita, aprovecho para esconder este hilo, agarro la pestañita de acá, venga que por acá, a ver, aquí debajo se ve perfecto, ahora sí la veo. Mire, yo voy a dejar este pedacito de hilo porque ahorita me devuelvo y voy a hacer un nudito con ese hilo. Igual, si ustedes quieren juntar estos dos, no pasa nada. Mire, esta es otra de las ideas. Juntan estas dos punticas, hacen un nudito y ahorita pasamos para la parte de atrás, las puntas que quedan y las escondemos. Mire acá, un nudito más porque no quiero que con la aguja me ayudo. Listo, ahora estos hilos los pasamos para acá, para adentro. Con esta misma aguja de crochet, es la misma con la que tejí toda la bolsa. Y ahorita lo podemos esconder un poco más. Mire, ya ahí no se ve dónde lo juntamos. Y sigo tejiendo una pestañita de acá, una de acá, se me zafó uno de mis hilos. Y así hasta llegar acá al final. Aquí ya llego al final. Como ya amarré el lado allá, pues no tengo que devolverme. Y como es una bolsa pequeña, tampoco tengo que hacer tantas puntadas. Mire, me agarro de este. Puedo rematar acá. Y voy a pasar esta aguja por estos puntos que tengo acá para esconder la punta. Uno por debajo, uno por encima, uno por debajo, uno por encima. De esta forma. Para que se oculte la punta y poderla cortar. Hasta ahí. Eso es todo, ya quedó pegado este, quedó pegado esto y con esto ya queda terminada mi bolsa. Con un fajón muy bonito, apenas para el tamaño. Ahora voy a esconder las puntas, a cortar las punticas que me queden, pero ya se ve diferente la bolsa con el fajón. Ya ayuda mucho a que se vea más bonita, a que se vea diferente. Siempre cortar todas las punticas, todos los hilitos que se vean para que quede bien bonito.